ustedes los días jueves, que estoy de guardia también en el hospital. Entonces, ¿no tenemos inconvenientes de estar en este horario? Es mejor que estar a las 7 de la mañana. Nunca fue a las 7, ¿verdad? Pero bueno. Bien, ¿ya vieron todos sus exámenes, sus notas, perdón? En algún momento, en el hipotético caso de que alguien tenga alguna duda, que pida revisión y sin ningún problema vamos a hacer revisión. Pero ya me pidieron la planilla en diciembre, mentira, los primeros días de enero. Ustedes todavía no habían vuelto, entonces tuve que entregar ya la planilla toda pasada. Estamos, por eso no les mostré su examen, ¿sí? Otra cosa, la doctora Sara ya les comunicó sobre cómo va a ser el trabajo y cuándo se entrega. Se entrega exposición, no se entrega carpeta, no se entrega un trabajo escrito. ¿Sí o no? Sí. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en la pantalla? Una tomografía del cráneo. Bien. Hay conceptos generales que tenemos que saber sobre cómo evaluamos un cráneo antes de interpretar las imágenes de cráneo. La primera, cuando hablamos de qué manera voy a evaluar un cráneo, tengo que tener primero bien clarito qué patología de cráneo quiero evaluar. No es lo mismo un traumatismo de cráneo que un Alzheimer. No es lo mismo una sospecha de metástasis cerebral que una herida por arma de fuego. Entonces, primer concepto, si es una patología aguda, entiéndase, pérdida del conocimiento, traumatismo de cráneo, convulsiones, pero no convulsiones en el contexto de un paciente epiléptico. Ahí sabemos que probablemente haya un desfasaje en la medicación o que no tomó la medicación. Estoy hablando de evento, de una convulsión como primer evento. Patología aguda, no vamos a tener tiempo de suministrarle contraste, de ver si es o no alérgico, perfil renal, no. Entonces, directamente hacemos un TAC simple de cráneo. Cuando hablamos de una patología crónica, Alzheimer, demencia senil, evaluación de una ACV secuelar, cuando hablamos de un seguimiento de una metástasis de cerebro posterior a la radioterapia, a la quimioterapia, nos da tiempo de hacer un estudio planificado, de hacer un estudio un poco más profundo. Claro que le vamos a meter contraste. Y el gol estándar de cráneo no es tomografía, es resonancia. Con contraste endovenoso de cráneo. ¿Por qué la resonancia? Porque es un estudio que es más específico, es un estudio que tiene una definición un poco más, mucho más clara, de estructuras bastante pequeñas, y porque se ven patologías que no vemos al inicio en una tomografía, como por ejemplo las isquemias cerebrales. ¿Qué es una isquemia? O mejor dicho, sabemos que es una falta de irrigación, pero ¿qué produce una isquemia en el tejido? Falta de oxigenación, que nos lleva ¿a qué? A una necrosis. La necrosis es un efecto agudo de la patología, o sea, lo vamos a poder ver minutos después de haberse producido la isquemia, ¿sí o no? No. Entonces, cuando un paciente va caminando por la calle y tiene una pérdida de conocimiento,
Lastimosamente, lo que es más práctico es una tomografía. Pero ¿qué pasa si la tomografía sale normal? No por eso significa que nuestro paciente no tiene nada. Puede ser un evento isquémico que no se evidenció al instante. Por eso existen protocolos cuando sospechamos de ciertas patologías. Pero la idea general que ustedes tienen que saber es: patología aguda, tomografía simple de cráneo. No me pierdan tiempo. Ahora, si es una patología crónica, ahí sí, resonancia con contraste endovenoso del cráneo, ¿sí? Bueno, por lo menos uno responde. Vemos varios cuadraditos aquí. Sabemos que las radiografías son las panorámicas de lo que se viene más abajo, pero tenemos dos ventanas. ¿En dónde también teníamos dos ventanas? Pulmón. Cráneo, también tenemos dos ventanas. Ventana ósea y ventana parenquimatosa. No existe ventana mediastinal. Mediastino solamente hay en el tórax. Entonces, le agregamos ventana ósea y continuamos con nuestra misma ventana parenquimatosa, ¿verdad? Evidentemente, señores, que si yo digo ventana ósea, es porque mi objetivo es ver hueso, es ver fracturas, es ver malformaciones, es ver fragmentos óseos que pudieron haber quedado después de un traumatismo. ¿Cómo yo reconozco mi ventana ósea? Porque se ven solamente los huesos hiperdensos y el resto parece una gran cantidad de líquido hipodenso. Todo lo que ustedes ven acá, que en realidad no se ve nada, se ve como una estructura gris. Esta es una ventana ósea, donde solamente utilizamos para ver hueso. De hecho, ¿qué? ¿Ustedes ven algo en el parénquima cerebral? ¿En lo que vendría a ser parénquima? No. Y fíjense acá. Vean cómo ya vemos cerebelo, tronco, lóbulo temporal, frontal, plexo corrideo, glándula pineal, ventrículo lateral, y vean eso hiperdenso que aparece ahí. Hiperdenso con un halo. Halo con H. Halo significa estructura que lo rodea. Eso significa halo. Este halo hipodenso que ven alrededor de esto es la consecuencia de la enfermedad. ¿Verdad que en una ventana parenquimatosa yo veo todas las circunvoluciones cerebrales? Veo esto que está acá. ¿Cómo se llama? La línea media, que es la hoz del cerebro, es la dura madre. ¿Este qué parénquima es? Derecho. ¿Y este? ¿En qué hemisferio es? Izquierdo. Y ahí vamos a entrar. El cerebro tiene dos. Sí, derecho e izquierdo. ¿Cuántos lóbulos tiene? El que está aquí, ¿cómo se llama?
Frontal, derecho e izquierdo, porque vemos que gracias a la hoz del cerebro se divide en derecho e izquierdo. Entonces, ¿este cuál es? Frontal derecho. El que está bien por encima del pabellón auricular, ¿cuál es? Temporal. El que está por encima del cerebelo es occipital. Y el que está por encima del temporal es parietal. Entonces, frontal, temporal, parietal, occipital, 4 lóbulos, 2 hemisferios, derecho e izquierdo. Así como en hígado, así como en pulmón, voy a poner parietal derecho, temporal izquierdo, occipital derecho, occipital izquierdo, dependiendo de lo que esté viendo. Todos ven las circunvoluciones, todos sabemos lo que son las circunvoluciones, ¿sí o no? No. Las circunvoluciones son las vueltas que da el parénquima cerebral. Circunvolución le vamos a llamar a esto. ¿Sí? Esas son circunvoluciones. Todos notaron cuál es el parénquima afecto, ¿sí o no? ¿Cuál? Izquierdo. ¿Qué lóbulo? Parietal. La consecuencia de la patología afecta el frontal y quizás el occipital. A grandes rasgos, lo que se ve blanco en una tomografía de cráneo es sangre. O sea, si ustedes ven una estructura fuera de lo que es normal, ya les voy a enseñar lo que es normal. Si ustedes ven una estructura fuera de lo normal, hiperdensa, este paciente está sangrando. ¿Cómo le llamamos a ese sangrado cuando yo vengo y ¡pum! Le doy uno por la cabeza? Le hacemos una tomografía y sangra. ¿Cómo se llama? Hematoma o hemorragia. En cambio, si el paciente va caminando y de repente pierde el conocimiento, le metemos a un tomógrafo y vemos esto, ¿cómo se va a llamar? Derrame o más conocido como un ACV hemorrágico. O sea, la sangre, dependiendo del contexto, del mecanismo de producción de la lesión, se llama o hematoma o ACV hemorrágico. Yo no voy a decir que Pedrito tuvo un ACV hemorrágico si yo le di un piedrazo por la cabeza. ¿Se entiende? Bien. Lo que está alrededor es edema. Edema. Entonces, cuando les toque describir la imagen, describir, no dar diagnóstico, van a colocar, se observa una imagen hiperdensa, redondeada, con un halo hipodenso en el hemisferio izquierdo, lóbulo parietal, que desvía la línea media, porque la línea media tiene que estar recta. Y acá mi línea media, mi hoz del cerebro viene acá y sigue acá, acá se perdió y vuelve acá. Aparte de desviar la línea media, me comprime mi ventrículo lateral izquierdo. Señores, el paciente que sufre un hematoma, un ACV hemorrágico, no muere de un shock hipovolémico, muere de un shock neurogénico. Esa sangre pelea por espacio con el cerebro, empuja al cerebro, el tronco sale por el orificio magno y el paciente muere de descerebración o de coordinación. Eso es un shock neurogénico, que es producido por el edema del sangrado. Entonces, el día de mañana ya saben lo que van a poner en un certificado de defunción, en aquel abuelito que viene midriático después de haber perdido el conocimiento en su casa.
le hacen la tomo y viene un tremendo sangrado, shock neurogénico. ¿Cuál fue la causa? Un ACV hemorrágico. ¿Se entiende? No me coloquen por el amor de Cristo. Yo llego a ver algún certificado de defunción de alguno de ustedes, paro cardiorrespiratorio. Poco. Por paloma mensajera les voy a hacer llegar ese certificado de defunción para que me cambien. Claro que nuestro corazón y nuestro diafragma tienen que parar para que podamos estar muertos. Ni modo. No existe paciente que muera sin que pare su corazón o su diafragma. ¿Sí o no? Entonces, ¿es una causa el paro cardiorrespiratorio? No. Entonces, en este caso, ¿para qué nos sirven estas cosas, señores? Para destacarnos de los demás, para no cometer eso mismo el día de mañana, cuando de nosotros dependa, no la vida, dependa el óbito de un paciente. ¿Está? Sí, señor. Aún está intacto. Aún. Porque hay pacientes que llegan con todas las estructuras colapsadas y llegan en esta posición. Ahí sabemos que prácticamente todo el cerebro salió por el orificio magno, ¿sí? En este caso, aún el ventrículo lateral derecho está intacto. ¿Cómo se ve un ventrículo normal? Les voy a mostrar. Está mejor. Bien, acá tenemos algo que podemos considerar normal. Los cortes de cráneo, por el contrario al pulmón, van de abajo para arriba. Hay algunos cortes que incluyen arcada dentaria inferior. Hay otros como este que incluyen desde seno paranasal. Ninguna de las arcadas dentarias. ¿De qué depende? De la voluntad del técnico que hace tomografía. Nada más. ¿De qué es lo que necesite o no ver? Bien. Vamos a ver nuestra ventana ósea primero. ¿Cuáles son los huesos huecos que tenemos en la cabeza y el cráneo? Lo primero que se ve ahí, ¿cuál es? Senos paranasales. Todos los huesos huecos sirven para mantener el equilibrio del cuerpo. Aquel que tiene sinusitis me va a entender a las mil maravillas que cuando está lleno de moco esto y ustedes hacen esto, pierden el equilibrio y duele muchísimo. Seno maxilar, ¿de qué lado? Derecho. Seno maxilar, ¿de qué lado? Bien. Siguientes huesos huecos. ¿Cuáles son estos? ¿Cuál? ¿Qué? Le entiendo más a nuestro compañerito que a ustedes. ¿Qué hueso es? Sí, señor, apófisis mastoidea, son los huesos mastoideos, los que están detrás del pabellón auricular. ¿Se dan cuenta que es aireado? ¿Se dan cuenta que parece esponjoso? ¿Qué pasa si es que fracturamos apófisis mastoidea? ¿Cómo se manifiesta a la semiología? Hinchazos, hematoma. ¿Cómo se llama? Sí, señor, el signo de Batten, el hematoma mastoideo. Vean cómo es muy fácil. Otra cosa, les presento la base de cráneo. Aquí está la base de cráneo. Porción petrosa del hueso temporal. Por eso es que se fractura base de cráneo
Y es fácil que tengamos... Uy, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama? Hemotímpano. Es fácil que tengamos pérdida de sangre por el conducto auditivo. Esto que yo les señalé acá es el conducto auditivo. Y esta es la base del cráneo. Es fácil que perdamos líquido cefalorraquídeo porque está todo comunicado. Entonces, primer hueso aireado, paranasales o maxilares. Segundo, mastoideo. Tercero, esto se fractura y tenemos rinorragia o rinorraquia. Esto está en comunicación directa con el cráneo, con el cerebro. Senos etmoidales y efenoidales, que parecen redonditos, cuadraditos, depende de la forma que ustedes quieran ver. Y por último, esos dos que están ahí arriba. ¿Cuáles son? Frontales. Los senos frontales, que están divididos también. Seno frontal derecho y seno frontal izquierdo. Señores, cuando ustedes vean estos senos ocupados por una imagen hipodensa en un paciente que tuvo un accidente vehiculomotor o en un paciente que tuvo una pelea, es porque está sangrando. En una ventana ósea, les voy a mostrar, la sangre se ve diferente. Fíjense acá, estas son las cuerdas vocales. Quiere decir que nuestra tomografía de cráneo vino bien de abajo. Por alguna razón será. Primera característica que podemos observar en esta imagen, ¿cuál es? ¿Cómo? Eu dei os dentes. Esse inchaço na cara aí, De lado, ali tá. En ningún libro de anatomía que leí o de anatomía patológica, hinchazo es una palabra que podemos utilizar. Super edema. Ustedes miran esta imagen
imagen sin detenerse a mirar las lesiones que pueda haber. ¿Qué ven? Sí, pero la cabeza del paciente está lateralizada. Quiere decir que no es capaz de permanecer en una posición correcta la cabeza. ¡Qué carácter! ¿Cuántos años tiene nuestro paciente? 29. ¿Qué hace un paciente de 29 años no pudiendo poner la cabeza en su lugar? Foi assistir esse vídeo. Acidente. Trauma. Não, ele tomou uma bala porque o Bianca está. Tomou uma Vean bala. acá, vean cómo se ve la sangre en una ventana ósea. Este seno está libre. Sí. Este seno está libre. No. Así se ve la sangre. Ustedes llegan a ver esto en un paciente, el paciente tiene acúmulo de sangre en alguno de sus senos, ¿sí? Vean lo que es la estructura ósea del seno, ubicada en 1000 pedazos. Tomou tiro. Balaço. Vamos a ir descifrando. ¿Cómo se llama cuando el aire despega la piel del subcutáneo? Enfisema subcutáneo. Es normal que nosotros tengamos aire en la zona del párpado. ¿Alguien se toca enfisema en la zona del párpado? Bueno, ahí hay un enfisema. Globo ocular Sí. está intacto y el enfisema continúa en el párpado superior. Vean el enfisema subcutáneo de este lado, todo el lado izquierdo. Acá. Y ahí está el motivo. Uma bala. Un proyectil de arma de fuego que entró acá, se fue por encima del pabellón auricular y terminó en la región parietal. E tá vivo ainda. No entró a cráneo. Queremos saber si este paciente tuvo alguna lesión del parénquima encefálico. Nos vamos a la ventana parenquimatosa. Perguntar, ele tomou um tiro deitado? Como que entrou pelo queixo aqui assim? Não pegou lá. Yo creo Mano, olha que pra mim. intentó Ah. cometer un atentado contra su propio cuerpo y se asustó o el impacto. Fiquei até movió el triste, cráneo. velho. Você saindo. Pô, nossa, Breno. En fin, Tá assistindo pouca série de investigação. forense también es una buenísima rama de la medicina. De eso después ustedes me van a enseñar a mí. Bien, parénquima. ¿Parénquima tiene algo? Vean lo que es. Así se ve un ventrículo normal. Este es un ventrículo lateral que parece una mariposa. Como som. Así se ve la línea media, señores. La línea media es una estructura calcificada y es totalmente normal, es hiperdensa. Así se ve, no, acá no se ve porque es un paciente relativamente joven, pero los plexos coroideos, totalmente normal que estén calcificados, claro. La glándula pineal es totalmente normal que esté calcificada, solamente que aquí no. Pero se dan cuenta que esto no entró a parénquima encefálico, destruyó toda la región facial del lado izquierdo del paciente, pero fíjense, ni siquiera el globo ocular afectó. Está intacto el globo ocular. Esse cara tem sorte. Yo creo que su cumpleaños fue también el 14 de junio. En fin. ¿Se entiende por qué a este paciente no se le hizo una resonancia de cráneo con contraste? Que tem? Porque es paciente agudo. Uno. Otro, porque no tenemos en el regional. Y porque no íbamos. Probablemente este paciente haya tenido su cara acá sujetando, llena de sangre, llena de enfisema.
Y ni aunque trabajen ustedes en el hospital más primermundista, no pierdan el tiempo haciendo una resonancia. Tomografía simple es lo más rápido que van a hacer. Y fíjense, todo lo que diagnosticamos con una tomografía de acá. Bien. Esas son las circunvoluciones. Acá se ve súper bien. Que de hecho está un poquitito atrófico este cerebro. ¿Cómo se evita la atrofia? Leyendo. Hay que leer, señores, el resto de sus vidas. O si no, cuando ustedes hagan así, van a escuchar un tuk, 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 parénquima encefálico chocando. Y eso no es buena señal. Bien. Tem que ler. Lembrou que tem que ler aí, ó. Fica do mesmo jeito. Eu, quando lembro que tem que ler livro. Bravo. Podia estar jogando. Caraca, meu sobrinho, tomou toda a água, mano. ¿Qué ventana es esta? Nossa, não. Tava quente que Não, a outra. É, parece que mata. ¿Qué ventana es? Parece que mata. Parenquimatosa. de crânio. ¿Qué estructura es esta? Como é que é o nome? Plexocoroideo. Esta que está acá, glándula pineal, y esta otra, Plexocoroideo. plexocoroideo. ¿Les parece un parenquima encefálico sano? Não, ¿Por qué? porque tá escuro. Vamos a traducir lo que dijiste con términos técnicos. Sí, vemos un área hipodensa. ¿En dónde? Está aí fazendo assim, no lado direito. Hemisferio derecho. Fronto parieto occipital. Fronto, parieto y toma algo del occipital. Algo. Mas não pega muito no fronto, não. El temporal, cuando nosotros decimos temporal es porque estamos viendo o pabellón auricular, que es esto que está acá, o estamos viendo cerebelo. Ahí podemos decir que es el lóbulo temporal. Si yo les coloco acá, sí, también afecta el lóbulo temporal. ¿Se ve acá? Sí. Pero si salimos de ahí, si salimos de cerebelo, estamos viendo el lóbulo occipital, que es esto que está acá, ya dejó de ser temporal. Ya es el parietal, ¿sí? Porque estamos arriba, relativamente arriba. ¿Cuál es? Acá se ve la cisura que separa. Ah, agora pronto. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama esta cisura? ¿Cuál? Cisura de Silvio. Si nosotros superamos la cisura de Silvio, Já ficou pronto. claro, frontal y Mas daí parietal. quase não dá pra ver, não. Parecia que tava pra cima lá, ó. Desse ângulo aí, dessa. Nessa imagem. Na hora que a senhora passou, aí No, pero si ya estamos viendo ventrículos laterales porque estamos bastante arriba también, ¿sí? Acuérdense que estos son los ventrículos laterales. Si yo les dije que la sangre se ve hiperdensa, ¿yo veo sangre acá? No. ¿Qué patología va a producir ausencia de estructura? ¿Qué patología va a producir aumento de la hipodensidad de las estructuras? Alzheimer produce una atrofia, vas a ver unos lóbulos súper chiquitos. Pero ahí parece que alguien vino con un borrador y borró el parénquima, ¿sí o no? Eso produce la falta de irrigación. Así se ve una isquemia.
Cuando el parénquima está necrótico, cuando el parénquima no tiene irrigación, ¿se ve negro? Ese negro. Por que está empurrando e não puxando dentro? ¿Entendiste o no? ¿Por qué? Porque por más de que sea un evento isquémico, la isquemia es una lesión, es una abrasión, es un daño que vos estás produciendo en un órgano muy noble que es el cerebro. Hay una reacción inflamatoria para tratar de eliminar el coágulo, para tratar de reparar esa lesión. Y todo lo que conlleva una reacción inflamatoria conlleva a un edema, conlleva a una vasodilatación y liberación de suero, ¿verdad? Cuando el evento isquémico es agudo, quiere decir que ocurrió dentro de las 12 horas, 6 horas, vos vas a ver muchísima compresión de tu parénquima, vas a ver desvío de la línea media. Fíjate que tu ventrículo lateral derecho no existe ahí. Cuando el paciente se recupera, se va a terapia, hace su trombolítico o qué sé yo cuál es el tratamiento, sale de la terapia, consigue caminar, pero camina más lento o tiene una desviación de la comisura. La isquemia se sigue viendo así porque la neurona no se regenera, pero sin edema. Todo ya volvió a su lugar y el paciente despierta. Por eso es que al paciente con un ACV isquémico se le mantiene intubado y en coma, se le induce al coma hasta que el cerebro baje el edema. El cerebro no se va a recuperar. En una isquemia no se recupera porque lo que murió, murió. Pero hay formas de hacer que el cerebro deje de estar edematizado, ya no se compriman las estructuras y ese es el momento donde al paciente se le extuba, por ejemplo, y se le intenta, qué sé yo, rehabilitación o mandar a la sala común o a la casa incluso. ¿Se entiende? Entonces yo tengo la certeza de que esto es un ACV isquémico agudo por dos cosas. Por la hipodensidad y por la compresión de las estructuras que se observan ahí. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Qué ventana es esta? Parénquima Ósea. Yo veo el cerebelo acá. No. Veo el tronco. Veo el puente. Entonces, no es parenquimatosa, ¿sí? Ventana óssea que se chama. Esa. Ventana ósea. Ventana óssea. Solo. Bueno, si yo te pregunto, ¿qué estudio estás viendo? Es una tomografía de cráneo. Si te pregunto, ¿qué ventana estás viendo? Ahí sí una ventana ósea. Aí uma boa pergunta para a primeira nómina, né? ¿Qué será que quiere decir? Bueno, ahora, ya que sabemos de qué color se ven las cosas, vamos a poner el nombre.
diagnóstico? Hora de morfar. Não colocou ainda. Pero tienen que saber igual. Eu acho que travou mesmo, tipo, porque não tá nem rodando o negócio dele. Esse tá por... Tenta passar o mouse pro alto dela. Não, é porque esse tá de transmissão. Ah, que não é luz dela. Porque só travou mesmo. Ai, ai. Murió. Ele tá aqui. Ah. Diagnóstico. Tá turco. Agora sim. Esse aí é o inverso, hein? Analicen. A senhora falou isso? Para nuestro último parcial solamente van a entrar dos temas, cráneo y hueso. Solamente cráneo y hueso. Quiere decir que voy a tener, no sé si mucho o poco para la imaginación, pero solamente va a salir cráneo y hueso. Ainda vai dar tudo de repasso. Entonces, dos patologías, blanco y negro. Blanco, ¿qué era? Sangre. ¿Y negro qué era? Isquemia. Acá yo veo algo blanco. Entonces, ¿qué veo? ¿Cómo se llama la patología? Exactamente, ACV isquémico. Doutora, por que esse parece que puxou o negócio do lado? Ahí vamos a llegar. Vamos a llegar primero a la patología. ¿Cuál es la patología? Isquemia. ACV isquémico. Esquerdo. Hemisferio izquierdo. Lóbulo. Parieto occipital o parietal, puede ser. ¿Cuál es la diferencia entre este ACV isquémico y el que les mostré anteriormente? Esse é crônico, o outro era agudo. Sí, señor. ¿Por qué? Que é diferente. Porque parece que já tem a lesão. ¿Qué habíamos dicho de la lesión cuando era aguda? ¿Qué producía lo agudo? Tava inchado. E esse aí tá. Edema.
Edema. El edema, ¿qué producen las estructuras? Compresión. Nosotros vemos algo comprimido acá. Todo lo contrario. Parece más agrandado, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo vamos a tener la certeza de que esto es un ACV isquémico crónico? Por su mecanismo de compensación. Hidrocefalia. La hidrocefalia es el aumento de tamaño del ventrículo. En este caso la hidrocefalia es compensatoria. No todas las hidrocefalias. Los niñitos que nacen sin la fusión de la fontanela y con el perímetro cefálico muy aumentado de tamaño, no me están tratando de compensar nada. Tienen una patología, hidrocefalia. En el contexto de un paciente que sufrió una isquemia, donde hay una muerte del parénquima cerebral, donde murió, donde hay una porción vacía, las otras estructuras compensan ese lugar vacío y aumentan de tamaño. ¿Cómo se llama cuando el corazón aumenta de tamaño? Cardiomegalia. En algunos casos hipertrofia, hipertrofia. Sí. Eso. Hidrocefalia compensatoria en el contexto de una isquemia. ¿Se entiende? ¿Cuál es la patología de base? ¿Cuál es la patología de base? ¿Qué significa patología de base? ¿Cuál es el problema original aquí? La isquemia, claro. Y la consecuencia es la hidrocefalia, ¿sí? ¿El hidrocefalia? Hidrocefalia. Aumento del tamaño del ventrículo. En este caso es totalmente compensatorio. Bien. Bien, tenemos varios tipos de sangrados. Nuestro parámetro anatómico es la dura madre o son las meninges. Si está por fuera, si está por dentro de las meninges. El sangrado más superficial, el que todas las criaturas suelen tener cuando llevan la cabeza al piso. En castellano le llamamos chichón. En portugués creo que es gallo. El sangrado que ocurre entre el cuero cabelludo y el cráneo por fuera del cráneo. Hematoma subgaleal. Y vamos de afuera para adentro. El galo, que es el hematoma que se nos ve superficialmente, ocurre entre el cuero cabelludo y el cráneo. Nos metemos un poquitito más adentro. Ahora sí ya nos vamos a parénquima. Ocurre el sangrado por fuera de la dura madre. Por fuera, ¿qué quiere decir? Entre el cráneo y las meninges.
estas son las meninges. Acá. Cráneo, meninge. Este sangrado que ocurre por fuera se llama epidural. ¿Qué prefijo le vamos a poner si el sangrado ocurre por debajo de la dura madre? Sub. Entonces, si ocurre por debajo de la dura madre, lo azul, hagamos de cuenta que lo azul es la dura madre. Si ocurre por debajo, evidentemente le vamos a poner subdural. Cuando el sangrado ocurre entre las circunvoluciones, que yo les dije que las circunvoluciones son las idas y vueltas del parénquima. Cuando ocurre ahí, le vamos a llamar subaracnoideas, que parecen patitas de araña. Y cuando el sangrado ocurre dentro mismo del parénquima, intraparenquimatoso. Entonces, de afuera para adentro, galeal o subgaleal, epidural, subdural, subaracnoideo, intraparenquimatoso. Son 5 tipos de sangrado que yo tengo que aprender a descifrar. El que parece un balón de fútbol americano. Siempre. Balón de fútbol americano. Siempre va a ser epidural. ¿Por qué parece que está bien delimitado? Justamente porque está fuera de la dura madre y la dura madre le hace la vez de continente. Entonces la sangre cae acá y la dura madre le hace de bolsita. Entonces, súper bien delimitado va a estar. Ese es un hematoma o una CB epidural. ¿De qué lado? Derecho. ¿Qué lóbulo? Parietal. Bien. El que tiene una forma, escuché tantas cosas a lo largo de estos casi 8 años. El que más me gustó y el que realmente se le parece es forma de banana. Acá. Les voy a dibujar, van a ver que sí se le parece a una banana. Já tô vendo porque eu como muita banana. Já tô vendo porque eu como muita banana. ¿Se le parece o no? Igualito. Es diferente la forma de un epidural a la de un subdural. Y aquel que tiene forma lineal, que parecen patitas de araña, se llama subaracnoideo. Es el único que tiene forma lineal. ¿Por qué? Porque se mete en las circunvoluciones. Se mete en las circunvoluciones. El que ocurre dentro del parénquima, ¿cómo se llamaba? Intraparenquimatoso. Intraparenquimatoso. Diagnóstico. Parece uma bola. Epidural. Epi. No porque diga ahí, ¿verdad? Pero es un tremendo epidural. La forma de fútbol de balón americano, acuérdense. Parece una bola de fútbol americano. ¿Es igual a este? Não. ¿Este cuál es? Subdural. Que alguien me
describa la imagen, por favor. No, describir. Observa la imagen. Hemisferio izquierdo, lóbulo. Frontoparietal en realidad. Frontoparietal. Nossa Deus, velho. Como que eu não vi isso? Ahí se ve. Não, eu vi, mas não tão em cima igual o Marco. Eu vi só a gradinha. ¿Agudo o crónico? ¿Por qué? ¿Agudo por qué? Porque hay compresión. Fíjense la línea media cómo está desviada. El ventrículo lateral izquierdo desapareció. Algo le está comprimiendo, significa eso. Y eso significa que es agudo. ¿Cómo se llama el sangrado que tiene este paciente? Subaracnoideo temporal bilateral. ¿Por qué temporal? Porque veo ambos pabellones auriculares, porque este es el cerebelo, cerebelo, entonces quiere decir que el sangrado es temporal, ¿sí? Bilateral. A ver, tipo de sangrado. Subaracnoideo, porque como que con contraste. Subaracnoideo, ¿qué? Bilateral, ¿qué? Justito en la cisura de Silvio está frontoparietal. ¿Por qué está justito en la cisura de Silvio? Entonces, frontoparietal. Señores, no me están prestando atención. Então é hemorragia, aracnoidea, frontoparietal. Una hemorragia subaracnoidea bilateral frontoparietal. Subaracnoidea. Bilateral. Doctor, ¿qué me pediste? Esta es una intraparenquimatosa, por ejemplo. Este fue un paciente con una herida de arma de fuego que tuvo orificio, probablemente este haya sido de salida, entrada, migró, produjo una hemorragia intraparenquimatosa y produjo otra cosa. ¿Quién me puede decir qué otra cosa aparte del sangrado se ve ahí? Sí, señor. ¿Cómo se llama aire dentro del cerebro? ¿Cómo se llama? Aire. Neumoencéfalo. Esto que ven acá se llama neumoencéfalo. Cuando hay pérdida de masa encefálica, o no, ahí es obvio, evidente, cualquiera va a saber. Pero cuando viene un paciente con sangre en el cráneo y ustedes tengan que tomar la conducta de
agregar o no un antibiótico para una probable meningitis por contacto del parénquima encefálico con el ambiente, vean si hay aire dentro del parénquima. Si ustedes ven aire, agreguen antibiótico a dosis meningia, por favor, ¿sí? A ver. Diagnóstico. Fronto parieto occipital. ¿Cómo? Fronto parieto occipital. ¿Qué? Lado izquierdo. Sí, pero ¿qué patología? Ya esqueci. Bueno, este examen yo creo que va a ser un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de allá, un poquito de allá y vamos a juntar todo. Boa ideia, eu gostei dessa ideia. Essa é uma ideia. El trabajo, señores, este trabajo que vamos a presentar, creo que es la semana que viene ya, no va a ser con el fin de sacar puntos, es más, va a ser con el fin de otorgar puntos. No me traigan cualquier cosa, o sea, no se aprovechen de que yo les voy a otorgar unos puntos fuera de escala, porque igual voy a ser un poquitito exigente. Traigan cosas de las cuales estén seguros. No me vengan a preguntar otra vez a mí qué se ve en la imagen. Vengan a exponer con seguridad. La doctora Sara me va a traer una lista de los alumnos y ahí ya les voy a poner el puntaje asignado. Entonces ustedes ya van a saber su nota. Cráneo es lo más fácil que pueden llegar a traer. Ahí la gente se parte el cráneo más barato por docena todos los viernes acá en el hospital. Igual amigo, cuando le estoy retando se me ríe. Igualito. Mi consejo es, hagan cosas que saben. No voy a aceptar que vengan a improvisarme acá. No se quieran aprovechar de mi buena voluntad. Entonces, diagnóstico. Vamos a empezar como las cosas que yo pregunto en el examen. Tipo de estudio. Tomografía simple de cráneo. Ventana. Parenquimatosa. Hemisferio afecto. Lóbulo afecto. Frontoparietal o frontoparieto occipital. Hasta acá viene. Frontoparietal. Describe la imagen. Esquema, esquema aí. No. Não, qual que é a outra? Describe la imagen. Ah, tá. Observo uma margem de hiperdensa, hemisfério esquerdo, lóbulo frontoparietal. Desviação da linha média hacia o lado do sangue. Y compresión del ventrículo lateral ¿Qué? bilateral en realidad, porque los dos acá totalmente comprimidos. Diagnóstico. Hemorrágico. ¿Qué tipo? Subdural. Gol estándar para dicha patología. Tomografía simple de cráneo.
¿Cuántas preguntas hicimos? Várias. Inclusive essa imagem vai estar na prova. Las mismas preguntas voy a hacer para cada una de las patologías de cráneo. Las mismas preguntas, ¿sí? No hay cómo equivocarse. Diagnóstico. No hay cómo equivocarse. ¿Hemorragia o isquemia? Hemorragia. Claro. ¿Y cómo se llama la que está dentro del parénquima? Lado. Derecho. Lóbulo. Frontoparietal. Frontoparietal. Perfecto. Diagnóstico. Tons branco no grupo do hemisfério esquerdo. É, isso aí tá pegado. São ABC esquerdo? Sí. Nossa Deus, igualzinho aquelas outras imagens. Esse Esse pretinho aí no meio. Ay, bueno. Coloquialmente hablando, sí. Não, mas é porque tem esse trem branco. É, ué. Señores, esto es hueso. Esto es hueso. Não, mas tá torto o negócio. Aí engana. Lo que pasa es que a medida que nosotros vamos bajando la tomografía, las estructuras óseas van apareciendo y no siempre aparecen en simultáneo. Hay veces algunas aparecen primero y otras después. Por eso es que se ve esta estructura, por ejemplo, acá. Esto es un infarto, un ACV isquémico, señores. Al igual que esto que está acá. ¿Cuál es la diferencia entre esta imagen versus esta imagen? A diferença. Sí, señor. ¿Esta cuál es? Essa é Agudo. aguda. ¿Por qué? Porque está empurrando. Por la compresión. Fíjense el desvío de la línea media. El ventrículo lateral izquierdo desapareció. Agora. Acá ya no hay desviación, acá no hay edema, acá no hay compresión. Evidentemente, lo que murió, murió. No se regenera más. ¿Sigue siendo un ACV isquémico? Sí. Esto es crónico y esto es agudo. ¿Y esto? ¿Por qué? Perfecto, porque hay una hidrocefalia compensatoria del ventrículo lateral derecho. ¿Qué tipo de patología es? ¿Qué tipo de patología es? Ahora mismo. No, o sea, esa es la consecuencia. Pero ¿cuál es la patología de base? El ACV, accidente cerebrovascular, se divide en isquémico y hemorrágico. Si ustedes me ponen ACV, yo no puedo adivinar qué es lo que ustedes quisieron poner. O es ACV isquémico o es ACV hemorrágico, ¿sí? Esto es un isquémico. Diagnóstico. ABC isquémico. Hospital. Temporal? ABC isquémico, lado esquerdo. Y el final va a ser oral. Hã? Sí. Não, não entendi isso. El final, examen final va a ser oral. Ah, não é. Meu Deus. Sí, señor.
cerebelo, señores. Esta es la fosa cerebelosa, pabellón auricular, lóbulo temporal, tronco. El tronco y el cerebelo, las dos estructuras fueron las que sufrieron isquemia. ¿Sí? Esto es normal en un abuelito de 80, 90 años. No. Atrofia cerebral. Esto es una hidrocefalia compensatoria por la atrofia cerebral, no porque haya ninguna isquemia. Así se ve el cerebro de nuestros abuelitos probablemente, ¿sí? Ali, aí ali. No, esto fue Isso não, né? ausencia de cerebro, esto es una patología congénita. ¿A qué se le parece esto? ¿Dónde habíamos visto también esta patología? Tuberculosis. ¿Cómo le llamábamos a esta imagen? Cavernas. Cavernas. Sim. Si ustedes ven cavernas en parénquima cerebral, puede ser TBC, puede ser micosis, puede ser parásito produce, te voy a mostrar, produce quistes. Puede ser un émbolo séptico, un paciente que está con sepsis en algún lugar y mandó un émbolo séptico y necrosó. No me den diagnósticos sin saber la causa. Por una imagen, caverna cerebral, punto. Después ustedes le van a hacer a su paciente su serología de HIV, su esputo para VAR, su esputo para, qué sé yo, micosis, qué sé yo, cómo se diagnostican estas cosas. Pero, tomográficamente hablando, caverna, por favor, ¿sí? Pode falar caverna, tá certo? Cerebral. Cerebral, ¿sí? Caverna cerebral. Sí. Toxoplasmosis también produce esas imágenes cuando es agudo. Cuando es crónico, calcifica todo el cerebro. Que ver una toxo o ver puntos calcificados en el cerebro de un paciente, por favor pidan HIV. Por favor pidan HIV. Por Você último, pode repetir como é que é? Pedir HIV. VIH, la serología. Cuando vos Cuando- ves calcificaciones, bueno, de hecho que no cualquiera tiene un absceso cerebral. Cuando vos ves un paciente que entra convulsionando, por ejemplo, y le haces su tomografía de cráneo y ves un absceso, ves una caverna, automáticamente pedile su serología para VIH. ¿Quiénes son más susceptibles de producir abscesos cerebrales? Los pacientes inmunodeprimidos. Entonces, no siempre, pero casi siempre, cavernas, absceso es igual a VIH. ¿Sí? ¿Cómo debuta el paciente? Convulsionando. Por último, metástasis versus tumores primarios del cerebro. Cuando ustedes vean la línea media, hoz del cerebro, y vean una masa saliendo de la hoz del cerebro, no importa qué altura, tumor primario. No le pongan nombre. No le pongan nombre. Puede ser un meningioma, astrocitoma, ganglioma, miles, schwannoma. No le pongan nombre. Tumor primario cerebral. Punto. En cambio, cuando ven la separación de sustancia gris y sustancia blanca, y esas imágenes redondeadas están ahí, en la división de la sustancia gris y la sustancia blanca, esparcida por todo el cerebro, metástasis cerebral. Generalmente los tumores primarios son únicos, muy grandes, y las metástasis son múltiples. Entonces, ¿se cumple en el 100% de los casos esta regla? No, señores. Pero la mayoría de las veces, tumores en la línea media primarios.
Múltiples tumores periféricos, metástasis cerebral, ¿sí? Gol estándar, no importa si es metástasis o primario. Tomografía de cráneo, tórax, abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso. De punta a punta le van a escanear al paciente con contraste oral y contraste endovenoso. ¿Por qué? Para descartar que sea metástasis. ¿Por qué oral? Porque colon hace metástasis a cerebro, estómago hace metástasis a cerebro, pero también los órganos macizos, páncreas, riñón, hígado, hacen metástasis a cerebro. Entonces yo necesito que el contraste se me vaya por todo el cuerpo, metiendo de forma oral y metiendo de forma endovenosa. ¿Se entendió? Bueno, señores. Bueno. Era todo por hoy. ¿Alguna pregunta? Não. Tem como deixar para outra semana o trabalho? Porque a gente vai ter prova dia 24, vai ficar muito apertado até para entregar o trabalho de qualidade. No, pero no hay que entregar nada, hay que hacer un PowerPoint. Não, quando Sim, vai por isso. entregar é apresentar aqui. Ah, pero ¿hace cuánto doctor, ya hablamos de esto? Porque senão vai ficar. É que a prova vai ser um dia antes da apresentação. Doctora, ahorita que no vamos a tener 24 ahora el examen. ¿No van a tener qué? Vamos a tener el examen en el 24. ¿De qué? Químico. Ginecologia. Aí exagerou, não precisa mentir, são 13.